Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y APSE, la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y Sísmica y Kinemetrics les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Vigilancia sísmica de edificios, detención y comunicación del daño en tiempo real, a cargo del panelista Rolando Torres Mos. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, las consultas quedarán para el final de la conferencia. Estas deben ser escritas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Marija Trifunovic, quien nos va a presentar a nuestro panelista del día de hoy. Adelante, Marija. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este último webinar de la serie sobre la instrumentación de las estructuras. Hoy nos acompaña el ingeniero Rolando Torres Mos, quien es ingeniero civil, especialista en ingeniería sísmica y estructural. El ingeniero Rolando es decano de la Facultad de Ingeniería de Universidad Mariano Galvez de Guatemala, director del Instituto de Ingeniería Matemática y Ciencias Físicas y fundador del Servicio Sismológico de Guatemala. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Mariano Galvez y una maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia profesional como ingeniero constructor consiste en participación en proyectos especializados de diseño de estructuras con protección sísmica, tanto con aislamiento sísmico como con disipadores de energía. También ha participado en proyectos de realización de estudios que abarcan la caracterización de amenazas sísmicas, la estimación de vulnerabilidades y análisis de exposición de infraestructuras críticas, contribuyendo a la planificación y reducción de riesgos en múltiples regiones de Guatemala, y en proyectos de monitoreo estructural dedicados a la instrumentación y diagnóstico de la salud estructural en los sectores de infraestructura vial, infraestructura crítica e instalaciones de uso industrial y edificios de oficina históricos en Guatemala. Los dejo con ingeniero Torres, que va a seguir con la presentación. Muchas gracias. Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, a la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y Sísmica y a Kinemetrics y a la ingeniera Marija Trifunovic por la invitación que me hiciera para participar en este seminario web, donde daré o versará la plática sobre la vigilancia sísmica de edificios, sobre todo la detección y comunicación del daño en tiempo real en la experiencia que se ha tenido acá en Guatemala. Así que para mí ha sido muy grato y muy honorífico estar acá con ustedes en esta tarde, y comenzaré con esta charla en este momento. Este es el contenido de la presentación. Primero, haré algunas definiciones básicas, luego pasaré a algunos casos de aplicación para la detección de daño, luego estaré hablando sobre los fundamentos de la instrumentación de estructuras, lo que es la identificación de las características dinámicas mediante registros tiempo-historia de aceleración sísmica. Seguidamente, el diagnóstico de la salud estructural por sismo en tiempo real y maneras comprensibles de comunicarlos a los usuarios. Y por último, versaré sobre una propuesta que es un método para evaluar en tiempo real la continuidad de operaciones en los edificios. Esto es básicamente por donde vamos a ir discurriendo en esta tarde en los temas que a mí me competen en esta presentación. Algunas definiciones. Bueno, básicamente el problema del monitoreo estructural es un problema inverso. Tenemos el problema directo
que de una estructura cuyas propiedades de rigidez, masa y amortiguamiento se conocen, se pasa a un problema de propiedades modales, o sea, es una conversión a propiedades modales, donde se encuentran las frecuencias naturales, los coeficientes de amortiguamiento, las formas modales y sus masas. Y finalmente, de estas respuestas propiedades y respuesta modal, se da una respuesta estructural que generalmente va en términos de desplazamiento, velocidad, aceleraciones, esfuerzos, etc. Ese es el problema directo de la dinámica estructural. Pues el problema del monitoreo estructural es un problema inverso. Se inicia con una respuesta estructural que puede ser el desplazamiento de una estructura, la velocidad, la aceleración o los esfuerzos de la misma, y vamos de regreso a calcular sus propiedades modales y finalmente cuáles son las propiedades estructurales de ella. Entonces partimos de una respuesta, de una salida del sistema y vamos de manera inversa hasta encontrar las propiedades estructurales que nos interesan, como la rigidez, masas, amortiguamiento, etc. Y si se tienen estas propiedades estructurales obtenidas de esta forma inversa, nosotros podemos encontrar si la estructura ha sufrido daño o cómo se está comportando durante un evento sísmico. Entonces aquí vemos básicamente lo que acabo de explicar. Creo que no me está funcionando. Es que se quedó. Eh, Si no puede dejar de compartir y volverlo a compartir. sí, porque fíjese que se quedó en este momento congelada. Aquí está ya. Muy bien. ¿Qué es el monitoreo estructural por sismo? Pues básicamente es la evaluación del comportamiento estructural durante un sismo y nos permite detectar daños y determina la integridad de la estructura antes, durante y después del sismo. Tengo problema porque, perdón, ahí viene la segunda diapositiva, está un poco lento. ¿Para qué sirve el sistema de monitoreo estructural? Siempre por sismo, pues para evaluar daños causados por un evento sísmico, para hacer una reestructuración, una rehabilitación lo más apropiado posible a las circunstancias actuales de una estructura y para garantizar un mejor plan de evacuación. Se aplican en diferentes estructuras. Podemos tener en residencias de mampostería y edificios, donde podemos evaluar la seguridad tras un evento sísmico, en puentes cuya inoperatividad puede ocasionar cuantiosas pérdidas económicas, empresas y cortinas de las represas, donde una falla podría tener consecuencias catastróficas, y en otras estructuras críticas cuya operación continua es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. Casos de aplicación para detección de daño que hemos tenido en Guatemala. El primero es la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora. Resulta que este aeropuerto, que es el Aeropuerto Internacional en la ciudad capital, fue inaugurado en el año de 1923. La pista en ese tiempo era de terracería. En 1942 le puso un pavimento asfáltico a la pista y había tenido mantenimiento durante ese tiempo. Hoy día tenemos más o menos como 80 operaciones diarias entre despegue y aterrizaje y más o menos como unas 25,000 toneladas anuales de carga en exportación agrícola. Está a 1,500 metros sobre el nivel del mar, que es la altitud de la ciudad capital. Pues resulta que esta pista
fue recapeada posteriormente en varias ocasiones. Y los pilotos de las aerolíneas reportaban que en el momento del aterrizaje, el tren delantero de la aeronave, cuando tocaba la pista, tenía vibración excesiva en la aeronave, después de la recapeada que se hizo de la pista. Entonces, nos llamaron para evaluar las condiciones de vibración y la rigidez del pavimento que le habían colocado a la pista del aeropuerto. Entonces se hizo una evaluación por vibraciones en la pista del aeropuerto, que aquí ustedes pueden ver que tiene aproximadamente como 3 kilómetros de longitud. Y durante las condiciones habituales de operación, que son despegue y aterrizaje de aerolíneas comerciales. Y aquí vemos los registros que nos dio el aterrizaje de un avión Boeing 747. Durante las mediciones que hicimos, con ella nosotros pues, pudimos establecer que efectivamente la rigidez del pavimento en determinados sectores habían tenido mayor que los requisitos de los reglamentos internacionales, por lo cual se hizo la recomendación respectiva. Otras estructuras, no me voy a detener mucho en ellas porque el lunes pasado se tuvo un webinar sobre monitoreo de puentes, pero también hemos realizado estudio de monitoreo en puentes en la ciudad capital y en algunos departamentos del país. Uno de ellos es el puente Belice. Es un puente vital para la circulación de los vehículos y del transporte pesado en la ciudad capital. Su construcción inicia en el año del 1951 y termina en 1958. En su momento era un puente muy, muy importante en toda Centroamérica. Hoy ya lo han superado otros. Se diseñó estructuralmente en Alemania y fue fabricado con acero A242 en Estados Unidos y tiene 240 metros de largo, una capacidad de 26 toneladas. Cuando se diseñó esto en los años 50, este puente, en él transitaban alrededor de 1,000 vehículos. Cuando se hizo este estudio, y que fue lo que motivó a ello, circulaban, porque esto fue en el año 2016, si no mal recuerdo, más de 60,000 vehículos. Y se reportaron vibraciones excesivas en la superestructura del puente. Y también preocupaba a las autoridades qué sucedía con un sismo, con un terremoto, cuando estuviese totalmente cargado en horas máximas del flujo vehicular. Bueno, pues hicieron estudios también de vibraciones, se procesó todas las vibraciones que se obtuvieron y con ellas se obtuvieron las características dinámicas del puente, frecuencias de vibración, modo y coeficientes de amortiguamiento. Este es una fotografía del puente, los registros que se obtuvieron y equipo que se instaló para su medición. Luego ya se hizo el modelaje para poder detectar todas las vibraciones que estaban ocurriendo en él, con carga y sin carga. Es decir, vibraciones ambientales y vibraciones también en condiciones de operación. Se encontraron las frecuencias, las experimentales, se compararon con las frecuencias teóricas de diseño, esto sin carga y esto ya es con carga. Y como ustedes pueden observar, las frecuencias experimentales fueron menores a las teóricas, lo que nos dice que hubo un proceso de degradación de rigidez en elementos. Ahora la pregunta, o en ese momento la pregunta fue, bueno, ¿cómo encontrar los elementos que producen o que están con mayor degradación de rigidez, dado que la estructura tiene alrededor de unos 800 piezas? Bueno, se tuvo que trabajar uno a uno. Se calcularon otra vez aquí están las frecuencias y sus modos de vibración, las principales frecuencias naturales. Y luego después de eso, se evaluó pieza por pieza de todo este entramado reticular de este puente en condiciones actuales, en condiciones originales de carga, según
normativa AASHTO, tanto para elementos a tensión, a compresión, a flexión, a cortante, y se obtuvo el porcentaje de funcionalidad que tenía el puente, y en algunos encontramos que ya estaban rebasándose o muy cerca de su límite. Por lo tanto, se hizo la recomendación que esos elementos fueran sustituidos, y también qué le sucedía a toda la superestructura si hubiese un sismo en su momento más crítico de estado. Y con eso pudieron hacer posteriores reparaciones al puente. También otros puentes en la ciudad capital, como el puente conocido de la 13 calle. Es un puente que fue inaugurado el año pasado, a mediados de año, y entonces sí nos dio oportunidad de poder hacer un estudio de vibraciones ambientales cuando no han transitado ni un solo vehículo por él. Pues aquí hay algunas fotografías de cómo se hizo la instalación con los equipos. Otro puente, también el del Boulevard Lourdes en la zona 5. Se tuvo que hacer un puente porque hubo un deslave en el cerro que está por arriba y se llevó parte de la carretera, y entonces las autoridades decidieron sustituirlo por un puente. También se hizo este estudio. Eso fue también el año pasado a mediados de año. Más fotografías de lo que hemos podido medir. Y también el puente de Río Dulce, que es el puente que conecta el estrecho, que realmente es un estrecho, entre el Mar Caribe y el lago de Izabal. Ese puente tiene una longitud de unos 860 metros entre la luz principal, entre sus dos pilas. En el punto más alto tiene 45 metros. Fue construido durante los años del 77 al 80. Una capacidad oficial de 18 toneladas por vehículo, pero al día de hoy, con el transporte pesado que circula sobre él, ya se sobrepasó. Por eso fue necesario hacerle un estudio de salud estructural en condiciones de operación. También otro puente muy importante, que es el puente Martín Prado Vélez, o conocido como puente del Incienso. Aquí estuvo el doctor Faustino del Ángel también en estas mediciones, recuerdo yo, el año pasado, me parece. Es un puente que fue construido en el año 74 y es un puente vital. Hoy día conecta el centro histórico con la periferia, o lo que en su momento fue la periferia de la ciudad, que ya quedó absorbida por esa macrocefalia capitalina que tiene la ciudad de Guatemala hoy día. Se hizo todos los estudios de vibración, también para determinar las condiciones actuales en las que se encuentra el puente. Otras estructuras en las cuales también hemos hecho estudios ha sido, por ejemplo, en la cortina de la presa de Chixoy. Esa presa es la que genera, si se permite el término generar, de la mayor generación eléctrica que tiene Guatemala hoy día. Es un embalse muy grande y está retenido por una cortina de 250 metros de longitud, y tiene o capta 460 millones de metros cúbicos de agua. Su capacidad de generación eléctrica es alrededor de las 300 megavatios y genera el 15% de electricidad nacional, pero podría generar mucho más, pero se le tiene básicamente una reserva por si en algún momento los otros empresas generadoras de electricidad no dan lo suficiente. El problema de este tipo de estructuras, estas represas, es que son obras críticas o esenciales, y cualquier fisura por sismo puede producir verdaderas catástrofes. Yo recuerdo que en el año 84, me parece, 83, 84, cuando ya estaba a punto de ser inaugurada esta represa, se permitió que el túnel de aducción desviara el agua del río Chixoy hacia la represa. Y por el tipo de suelo que se encuentra en esa región, que es un suelo kárstico, hubo asentamientos por derivo de cavernas interiores, y el túnel tuvo fracturas.
y toda esa agua se salió del túnel de abducción y fue a anegar una cantidad de cultivos y de poblaciones que estaban al lado, con la consiguiente caudal de víctimas y pérdidas económicas. Entonces, es delicado y pues nos dijeron si podíamos colaborar en el monitoreo. Desafortunadamente no quedamos con los equipos de manera permanente, sino que simplemente se hizo evaluaciones puntuales de lo que más les interesaba a las autoridades gubernamentales. Pues hay fotografías de las mediciones que se hicieron y pasamos ya a edificios industriales como la planta de Frito-Lay, sucursal Guatemala. En ella se generan la cantidad de una buena cantidad de golosinas, papas fritas y similares. Y estas máquinas, cuando están en plena producción, notaron las autoridades de la planta que la estructura también tenía ciertas vibraciones que iban aumentando, por lo cual en determinado momento solicitaron detener las máquinas. Entonces nos llamaron para averiguar qué estaba sucediendo y hicimos un estudio de resonancia que era lo más factible que pudieran estar produciendo estas máquinas en el momento de su operación. Entonces, estas máquinas están ubicadas en un mezanine y cuando las ponen a funcionar, pues generan vibraciones que se le transmiten a la estructura del mezanine y esta a su vez a la estructura principal. Y se hicieron mediciones de frecuencias en tiempo de trabajo cuando las máquinas están operando, pero también cuando no están operando. Y si vimos que las frecuencias naturales que tiene la estructura en algún momento sí se estaban acercando a las frecuencias que estaban produciendo, que le produce la vibración de las máquinas. Por lo tanto, se recomendó algunas medidas pertinentes para evitar que la estructura llegara a una condición de resonancia o de abatamiento. Bueno, con todo esto vemos nosotros que hay ventajas en la detección del daño por medio de vibraciones. Entre ellas está que aumenta la vida útil de las estructuras, mitiga el riesgo de fallas catastróficas, evita la interrupción de la ocupación, protege al usuario y a su inversión y disminuye los costos de inspección y mantenimiento periódico. Las aplicaciones que se dan, entre otras, está la mejoría de la respuesta de los ocupantes durante un evento sísmico, la detección temprana de las fallas potenciales, muy importante, no hasta que esto ocurra, sino las podemos encontrar antes de que éstas lleguen a sucederse, la evaluación de daños causados durante un evento sísmico y algo sumamente importante, la toma de decisiones con información confiable y no simplemente con información subjetiva. Ahora vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de la instrumentación de estructuras, lo que es la identificación de las características dinámicas mediante registros temporales de la aceleración sísmica. Bueno, si tenemos una estructura como la que ven ustedes en pantalla, tenemos su ecuación de movimiento y esta estructura es excitada por una aceleración en el suelo, lo cual, al introducirlo dentro de la ecuación de movimiento, nos da ya la ecuación de movimiento por excitaciones en su base. Pero este conjunto de ecuaciones que ustedes miran acá, y resumidas de manera matricial, están acopladas, como ustedes ya lo saben. Entonces, para poderlas resolver, hay que desacoplarlas. Y para ello, lo mejor es hacer el uso de la técnica modal, lo cual consiste en unas multiplicaciones pre y post de la ecuación de movimiento con unas matrices para poder llegar a desacoplar la ecuación, que es lo que está enunciado en este tercer conjunto de ecuaciones. Entonces, la matriz de masa que está acoplada, al premultiplicarla y postmultiplicarla por la matriz de formas modales, pues nos da al final una matriz diagonal,
esta matriz ya está desacoplada en las masas. Lo mismo sucede con los coeficientes de amortiguamiento y con la matriz de rigidez. Esta matriz está acoplada, pero al premultiplicarla y posteriormente posmultiplicarla por la matriz de formas modales, nos da las rigideces desacopladas, pero no nos da las rigideces, la masa y los coeficientes del sistema original, sino que se transforman en un sistema desacoplado eh, de osciladores de un grado de libertad. Es decir, que si yo tengo una estructura que tiene 10 grados de libertad acopladas, entonces al desacoplarlos voy a tener voy a tener 10 osciladores de un grado de libertad. Y cada uno de esos osciladores de un grado de libertad tienen contribución a la respuesta total de la estructura. Para lo cual, en forma ya desacopladas, ya los puedo poner como un sistema de ecuaciones donde se pueden ir resolviendo. Pero tengo todavía algunas incógnitas. Una de ellas es los coeficientes de amortiguamiento, porque como ustedes saben, estos coeficientes de amortiguamiento dependen tanto de las frecuencias naturales del sistema, de la masa, pero también de un coeficiente sísmico, de un coeficiente de amortiguamiento crítico, que normalmente suponemos en el análisis directo de la dinámica estructural un valor, que el concreto tiene 5 o 6%, que el acero tiene 3%, etcétera. Pero esos son valores que nosotros suponemos para hacer un análisis directo. Pero cuando hacemos un análisis a la inversa, tenemos que asegurarnos de cuál es el verdadero factor del amortiguamiento crítico de la estructura. Para ello se puede utilizar técnicas como el decremento logarítmico, que una vez encontradas nos da los coeficientes de amortiguamiento del sistema. Y esos coeficientes de amortiguamiento pues ya los podemos incluir dentro del coeficiente total de amortiguamiento y ya quitaríamos la incógnita de ellos. Y al final tenemos acá las n ecuaciones de osciladores resuelto por excitaciones en la base. Pero como no nos interesa encontrar la respuesta de los n osciladores, sino del sistema original, tenemos que regresar a las coordenadas originales. Y para ello, volvemos a hacer una multiplicación con la matriz de formas modales y aquí nosotros tenemos ya el sistema de ecuaciones de el sistema de n grados de libertad en coordenadas originales. Y esta es la base muy esquemática, eh, muy breve de lo que hace un sistema de monitoreo por sismo dentro de las estructuras donde están ubicadas. Ejemplo de esto hay por mucho alrededor del mundo. Por ejemplo, la Torre de la Glorieta de Insurgentes en Ciudad de México incorpora tecnología de monitoreo estructural. La Torre Obispado en Monterrey, México, que también es entre los rascacielos más altos de México y de Latinoamérica, e incorpora también un sistema de monitoreo estructural. Y también el edificio que hoy por hoy sigue siendo el más alto, el más elevado, el Burj Khalifa en los Emiratos Árabes, está equipado por un sistema de monitoreo estructural. Otros edificios alrededor del mundo, el World Trade Center de la ciudad de Nueva York con 541 metros, el International Commerce Center de Hong Kong con 484 metros, el edificio emblemático de Nueva York, el Empire State, con 381 metros, la Torre Taipei 101 en Taiwán con 508 metros, como dije, el Burj Khalifa, las Torres Petronas en Kuala Lumpur, en Malasia, con 452 metros, el Centro Financiero de Shanghái en China, con 492, la Torre Sears en Chicago, 442 metros, por citar rascacielos de los últimos años que se han construido alrededor del mundo. Y aquí hay una foto de todos esos rascacielos. El Burj Khalifa los supera a todos por mucho. Bueno, como ustedes conocen, el problema de los edificios altos no es el sismo.
teóricamente, teóricamente, si no es el viento, porque a medida que un edificio se eleva más del suelo, el perfil de velocidades se hace más grande y en algún momento más incierto. Si tenemos, por ejemplo, un edificio que tenga una altura de 200 metros, pues tendrá un perfil de velocidades que es proporcional o a el exponente dividido 1.5. Pero si ese edificio ya se eleva a 275 metros, el exponente de velocidad ya es proporcional a 1 sobre 9.5 o 0.5. Y si ese nuevo edificio se eleva aún más a 360 metros, ese coeficiente ya es proporcional a un séptimo. Quiere decir que entre más se eleve sobre el suelo, más grande es el perfil de velocidades del viento, con lo cual tiene una demanda mucho mayor. Y esa es la preocupación, o era la preocupación de los diseñadores de rascacielos, el viento. Cuando uno compara el viento con el espectro de respuesta para edificios tan altos, se da cuenta que los sismos son muy bajos. Por ejemplo, ya que tenemos acá en pantalla al Burj Khalifa, este edificio con sus 828 metros sobre el nivel del mar, tiene un periodo de oscilación, el periodo fundamental de oscilación en un sentido transversal es como de 12 segundos y en el longitudinal es un poco mayor de los 12 o 13 segundos, porque tiene una rigidez bastante simétrica desde cualquier eje del edificio. Entonces, si uno va a un espectro de respuesta y mira cuál es la carga sísmica para 12 segundos, por ejemplo, se da cuenta que es muy baja. Entonces, al compararla con las fuerzas del viento, pues evidentemente la demanda es mayor y sobre todo a 828 metros. Pero, miren ustedes que no está todo escrito y esto fue posible gracias al monitoreo estructural. Resulta que el 11 de diciembre de 2017 hubo un terremoto en Irak. Aquí lo podemos ver. La distancia que separa el edificio Burj Khalifa en los Emiratos Árabes y la zona epicentral es aproximadamente 1.400 kilómetros. Cualquier estudio de riesgo sísmico de la zona no va a incluir terremotos que se generen a 1.400 metros, perdón, kilómetros. Imagínense, yo creo que más o menos la distancia entre San José de Costa Rica y Ciudad de Guatemala es alrededor como de unos 1.300 a 1.500 metros. Si nosotros hacemos un estudio de riesgo sísmico para la ciudad capital, o si ustedes hacen un estudio de riesgo sísmico para San José de Costa Rica, pues yo no creo que vayamos ni ustedes ni yo a incluir terremotos que se generen tanto en Guatemala o en Costa Rica para que puedan incluirse en los estudios respectivos. Estudios de riesgo sísmico. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues vean ustedes que este es el reporte que se dio con los instrumentos que tiene el edificio Burj Khalifa. Y resulta que los niveles que se encuentran desde el 110 hasta el 158 más o menos, así más o menos, tuvieron primero ya no fueron confortables para sus ocupantes. Y en algunos casos, como en los últimos niveles entre el 45 al 55, ya causó nerviosismo en los ocupantes. Y dice uno, bueno, pero ¿cómo es posible que un sismo que se genere a 1.400 kilómetros de donde se encuentra este edificio le vaya a producir un disconfort a sus ocupantes y en algunos de ellos, de algunos niveles, ya sus usuarios se sientan nerviosos por el movimiento? Y exactamente esto fue lo que reportó los instrumentos que se tienen en ese edificio. Miren ustedes acá los valores máximos de derivas. Por ejemplo, en el nivel 155 tenemos esta deriva máxima y que se encuentra a una altura de 580 metros.
y así sucesivamente, en un sentido y en el otro sentido, en dirección transversal o longitudinal o en dirección Y en dirección X. Y entonces estas derivas de entrepiso fueron las que produjeron la sensación de nerviosismo, pero también el disconfort en los ocupantes, por un sismo a 1.400 kilómetros. Y aquí hay algunos valores que fueron reportados en los sensores, en los acelerómetros, y que también se obtuvieron sus velocidades o sus desplazamientos. Pero veamos, por ejemplo, que hay desplazamientos en algún momento hasta de 66 centímetros y de 70 centímetros. Ya se imaginan ustedes estar en un edificio a 580 metros, que es donde se encuentra este piso, el 155, y que se desplace, por ejemplo, 70 centímetros. Pues sí hay razón para ponerse nervioso. Ahora, ¿qué pasó con eso? Bueno, lo que sucede es que para entender un poco a cabalidad el fenómeno, resulta que las ondas de baja frecuencia se puede atenuar con muchísima facilidad que las ondas de periodo largo. Y las ondas de periodo largo pueden viajar kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros, se van atenuando, pero siempre pueden llegar a algunos sitios. Y si esos sitios tienen, por ejemplo, algún problema de efecto del sitio, pues se agrava el problema. Ahora, si no lo tienen, aún así pueden excitar ciertos modos del edificio, sobre todo edificios tan altos como este, y esa excitación en algún modo específico o particular del edificio ya puede tener un comportamiento que ocasione nerviosismo o falta de confort en sus ocupantes, porque esas ondas de periodo muy, muy largo coincidieron en determinado momento con algún modo de vibración del edificio. Pues si tiene 828 metros y como 170, 180 niveles, imagínense ustedes cuántos modos de vibración pueden tener. Y aunque no sean los más dominantes, esas ondas de periodo largo sí coincidieron con el periodo de alguno de esos modos. Muy bien. Pasando ya entonces al tema del diagnóstico de la salud estructural. De comunicar a los usuarios. Resulta que aquí tenemos edificios en Guatemala que tenemos instrumentados. Este edificio que ustedes miran en pantalla es la primera parte de un complejo más de edificios. Tiene una capacidad para unas 2.200 personas y en la primera fase más de 13.000 metros cuadrados de construcción. Resulta que en el año del 2012, el 7 de noviembre para ser exactos, hubo un terremoto que se conoce como el del terremoto de San Marcos, que se encuentra en la zona epicentral, en la zona de subducción entre la placa del Coco y la placa del Caribe. Tuvo una magnitud de 7.4 y fue sensible en el sector de México, en la parte oeste este de México, de Chiapas y también El Salvador. Pues este sismo dañó los edificios y estos edificios tuvieron que ser reforzados y rehabilitados con amortiguadores viscosos que ustedes los miran por acá. Aquí están los amortiguadores viscosos. Y desde ese momento se pidió que fueran instrumentados. Es algo así como si a una persona pues ya le hicieron alguna operación importante, entonces tiene que tener después de la operación y por mucho tiempo, el resto de su vida, pues chequeos constantes para asegurar que todo esté bien. Y entonces, con esa filosofía, se pudieron colocar amortiguadores de tipo viscoso en armaduras de tipo Chevron en todos los edificios. Y posteriormente se equiparon con acelerómetros para tener el monitoreo estructural antes, durante y después del sismo.
Aquí vemos a los puntos donde se colocaron los acelerómetros en este edificio que es de 2 niveles. En otros edificios, aquí están algunas fotografías y donde los hemos ido ubicando. Y eso es un monitoreo permanente. No es solamente para detección del daño, sino que también funciona para saber cómo está el desempeño del edificio, como dije, antes, durante y después de un sismo importante. Otras plantas donde se encuentran ubicados los acelerómetros. Y el 16 de febrero del año 2022 se generó un sismo de los más intensos que han habido hasta ese momento. Tuvo una magnitud de momento sísmico de 6.87 y aquí vemos los registros. Y vamos a ver cómo se comportaron esos edificios rehabilitados. Aquí vemos nosotros 3 registros a nivel del suelo, a nivel del primer nivel y a nivel de la cúpula, de cómo están respondiendo los edificios que están siendo monitoreados en tiempo real. Tuvo una aceleración en el suelo de 60 gals, en el primer nivel 140 gals y una amplificación a nivel de cúpula de 180 gals. Ahora bien, ¿cómo comunicarle eso a los ocupantes? Si yo voy con la directora o con la administradora y le digo, mire, fíjese que el edificio donde están las oficinas, a nivel de primer piso donde se encuentra la suya, tuvo una aceleración de 140 gals. No se preocupe. Pues aparte del no se preocupe, el resto, si no es persona del área técnica, no lo va a entender. Entonces, hemos ideado un sistema de comunicación gráfico que funciona con los colores de un semáforo porque son los de uso común para decirles no, sí y tal vez a los o tenga precaución, mejor dicho, a los ocupantes. Y eso está basado en las derivas máximas que el edificio puede resistir o debe no resistir, sino se le deben imponer según los reglamentos modernos de diseño estructural. Entonces, si la deriva es menor al 1.5%, no tiene daño. Si está entre 1.5 y 3%, puede esperarse un daño leve. Y si es mayor del 3%, el daño estructural se debe esperar. Y para ello, se tiene un sistema más gráfico en el cual tenemos la señal de aceleración que si sobrepasa el color verde y llega al amarillo, entonces esperamos algún leve daño, sobre todo no estructural o arquitectónico. Si se queda dentro de la franja verde, pues no va a haber ningún problema, el edificio puede seguir operando. Y si llega a nivel rojo, entonces sí se espera un daño. Y durante el sismo que yo les mencioné del 22 o el 16 de febrero del año 22, pues tuvimos el registro y ustedes pueden observar que la señal se mantuvo en la franja color verde. Cuando nosotros hacemos un close-up o acercamiento a esto, obtenemos esto. Aquí están los valores máximos que tuvo la aceleración de ese entrepiso y entonces el edificio se comunica inmediatamente en tiempo real que puede tener una operación ininterrumpida. Luego, el 10 de mayo del 2021, también se reportó otro sismo de magnitud 5 en la costa. Sus aceleraciones norte, este y vertical. Y pues estaba relativamente cerca de donde se encuentran este complejo de edificios instrumentados. Y nuevamente encontramos que el edificio puede seguir operando ininterrumpidamente. Es casi imperceptible donde se encuentra la señal que se mantuvo dentro de la franja color verde
y haciendo un acercamiento o una ampliación, un close-up, como se quiera llamar, pues obtenemos que esa es la señal de aceleración, que es relativamente bastante baja y por lo cual no tiene ningún problema. Entonces, a las personas que están dirigiendo las operaciones y la logística de los edificios, tienen en sus oficinas estos monitores. Y estas personas saben, porque se les ha dado esa capacitación, que si se encuentran en línea verde, en la franja verde, entonces no tienen que implementar ningún plan de evacuación. Si en algún momento alguno de los niveles pasa al color amarillo, entonces sí pueden empezar a realizar algún tipo de aviso. Y si llegan al borde, al color rojo, entonces sí tienen que desocupar lo antes posible el edificio. Pero como ustedes lo miran, ya se toman en parámetros cuantitativos y no cualitativos. Yo recuerdo un compañero de trabajo, el ingeniero Campo, fue una vez a una agencia bancaria a realizar alguna transacción, algún trámite, y le llamó la atención un botón que estaba cerca de un escritorio. Y pues le preguntó a la persona, al jefe de la agencia, mire, disculpe la pregunta, ¿para qué sirve ese botón? Y le dijo, es que si hay un sismo, inmediatamente se presiona el botón y entonces suena una alarma y todo el mundo tiene ya un protocolo de evacuación. ¿Cómo no? Y ahorita, ¿quién lo presiona? Pues la señorita que está en el escritorio que usted mira, pero es que no está la señorita. No, es que está en su hora de almuerzo. Pues no podemos esperar eso, porque el sismo no va a diferenciar si están almorzando o no están almorzando. Entonces, esto se hace mejor a través de un parámetro cuantitativo. En este caso, nosotros usamos la deriva de entrepiso, puede ser también el desplazamiento de la azotea, puede tener varios parámetros, pero son cuantitativos y representativos del comportamiento real del edificio. Recientemente tuvimos un sismo que fue el 8 de julio pasado, tuvo una magnitud 5.7, pero tuvo dos características. La primera fue que fue un sismo superficial con 5 kilómetros de zona hipocentral, perdón, y está como alrededor de unos 20 kilómetros de la ciudad capital. Pero hay otras ciudades como Antigua, Villanueva, que están más cerca y quiero que vean cómo se implementaron ahí unos sistemas de medición y también cómo se comportaron edificios que veremos en breve. Bueno, aquí están algunas de las múltiples réplicas del sismo principal, del evento principal. Hoy día tenemos alrededor como de unas 1,800 réplicas. Cada día se generan alrededor de 3 o 4 réplicas y hay otros días en que se han generado más. Es una secuencia sísmica que está en el área central del país. No voy a entrar en las partes sismotectónicas de esto porque pues no es el objetivo de esta charla, pero se ha aprendido mucho de este sismo a nivel geotectónico. Como les mencioné, la ciudad de Antigua Guatemala es una ciudad que conocen que tiene pues data de la época colonial desde 1543. Y lo interesante es que tiene muchísimos, todas ellas monumentos coloniales, que son monumentos históricos y algunos de ellas son iglesias o lugares de culto. Pues a raíz de este sismo nos llamaron porque hay una iglesia que se conoce como la iglesia de Nuestra Señora de Belén que sufrió buenos daños y serios. Y las personas encargadas de esta iglesia pues están preocupadas si pueden o no usarla para oficiar eh, eventos religiosos. Entonces nosotros llegamos, instalamos equipos y aquí pueden ver ustedes algunos de los daños que se produjeron por el sismo del 8 de julio recién pasado.
más sismos, incluso el piso tuvo comportamiento no lineal en el suelo y más y más daño. El problema de esto es que no se contaba en ese momento y hasta la fecha, pues no tienen ellos planos para poder hacer una comparación entre un estudio teórico y un estudio experimental por vibraciones. Ese es uno de los primeros problemas que nos encontramos. Entonces tuvimos que hacer una digitalización tridimensional del inmueble. Como ustedes lo están observando en esta diapositiva, tuvimos que hacer esa digitalización tridimensional de la iglesia. Y pues aquí les pongo un pequeño videoclip para que vean cómo tuvimos que digitalizar todo eso para poder generar planos de la iglesia, tomar muestras y testigos de los materiales con que que está construida para obtener las propiedades de resistencia, elasticidad, etcétera, del material. Y después de eso, pues ya no puedo presentar más porque lo estamos estudiando en estos momentos y no tengo toda la información, pero estamos ya haciendo los estudios teóricos y los estudios experimentales con medición. Entonces, ya para el quinto tema y último es la propuesta de qué se ha hecho aquí en Guatemala o que hemos nosotros impulsado aquí en Guatemala. En medidas de evaluación en tiempo real, pero con carácter de objetividad basado en parámetros cuantitativos y no como yo creo que se debe hacer o se siente los sismos, porque dentro de una situación psicológica, pues no es el mejor parámetro para poder decidir con él si es necesario evacuar o no evacuar el inmueble. Entonces, pues sí, evacuar o no evacuar, ese es el dilema, esa es la gran pregunta, la gran interrogante. Primero, pues es algo crítico, la toma de esa decisión es crítico. Máxime si no se tiene toda la información correcta para tomar la decisión. También las evacuaciones son difíciles, por ejemplo, si hay un gran conglomerado de personas. A veces las evacuaciones pueden causar más problemas que beneficios. Causan pánico, cuesta la dificultad de comunicarse entre los instructores de la evacuación y sus seguidores y, como dije, puede poner en riesgo a sus ocupantes. Pero también las evacuaciones con escasa información pueden ser costosas, prolongan innecesariamente la situación de emergencia del inmueble con interrupción, porque está bien, fue exitoso el plan de evacuación, pero ahora díganme cuándo puedo volver a ocuparlo. ¿Puedo hacer una inspección visual? Sí, pero la inspección visual no me va a dar tantos parámetros confiables para volver a ocupar. Entonces, lo más aconsejable en esos casos, desde el punto de vista de la seguridad, es decir, miren, no lo vuelvan a ocupar hasta que se haga un estudio analítico. Pero ese estudio analítico puede llevar tiempo, semanas o incluso meses. Y para eso las personas están en condiciones de dónde tener sus viviendas, sus oficinas o sus lugares de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, eso se puede lograr a través de otro tipo de evacuación, pero o de retorno de actividades, pero con información confiable. Alrededor del mundo hay varias formas de producir de mecanismos de evacuación. Por ejemplo, están los toboganes verticales, los inclinados, las rampas de escape. Aquí podemos ver algunos de ellos en varios edificios de ciudades del mundo. Pues aquí hay más para que ustedes vean que se popularizan en diferentes edificios, en muchas ciudades importantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues los usan para hacer evacuaciones.
y pues a la persona la colocan con unos cinturones y luego la dejan caer para que pueda deslizarse dentro del tobogán y llegar al suelo. En primer lugar, este tipo de prácticas lleva tiempo. Hay que hacer protocolos de capacitación y yo no me imagino en un momento de crisis si la persona decide mejor quedarse dentro del edificio o lanzarse al tobogán. Es complicado. Eh, pero aquí las autoridades gubernamentales ya las han implementado. Ya tenemos edificios donde tienen toboganes y hacen macrosimulacros para poder desalojar a las personas en esos toboganes para prepararlos para el próximo terremoto. Aquí vemos algunos de los edificios de Guatemala, de la ciudad capital, donde pues ya tienen sus toboganes listos para lanzar a las personas en caso sea necesario por un sismo importante. No me opongo, pero creo que hay otros mecanismos, estoy seguro que hay otros mecanismos, otras dinámicas que pueden facilitar el desalojo o no de sus ocupantes. Eh, entonces, ¿cómo logro yo eso? ¿Cómo logro llegar al objetivo de desempeño sísmico que se conoce como continuidad de operaciones? Ustedes ya saben que hay varios objetivos de desempeño y el 1 o el 2 en algunos momentos es la continuidad de las operaciones. Perdón, la continuidad de operaciones y puede haber otro que es la eh, operación ininterrumpida. Bueno, primero, captar los datos críticos de desempeño estructural en tiempo real. Eso es básico. Luego, convertir los resultados en información para la toma correcta de decisiones, pero que están basados en parámetros estructurales del edificio, no en suposiciones subjetivas. Como tercer tema, se debe transmitir y procesar esos datos críticos, pero en tiempo real, porque de nada sirve que los podamos procesar y se transmiten 2 horas después del sismo. No, eso no, tiene que ser en tiempo real. Y eso sí lo hemos logrado a través de las redes de comunicación que se tienen vía fibra óptica y vía satelital. Y finalmente, proporcionar la información del edificio a los ocupantes en forma simple, gráfica, para que puedan tomar las decisiones correctas y seguras. Estaré terminando en unos minutos. Este ejemplo se tiene cómo se pueden encontrar esos parámetros cuantitativos. Aquí vemos cómo empiezan a arribar el frente de ondas y en el lado izquierdo cómo se está generando los espectros de respuesta en tiempo real y se comparan con el espectro de diseño. Como los espectros de respuesta, como las ordenadas espectrales, son menores a las coordenadas o a las coordenadas de diseño, entonces todavía el edificio está cumpliendo su labor con un desempeño adecuado. Aquí entró ya la fase intensa del sismo. Ya ustedes ven cómo el espectro de respuesta en algunos casos está ya rebasando en algún momento el espectro de diseño y en algunos otros todavía no ha llegado, pero en estos ya se espera daño. Por lo tanto, ya se debería de comunicar algún desalojo a sus ocupantes. En otros aún todavía no. Siguen llegando los frentes de onda a los diferentes acelerómetros y se siguen procesando en tiempo real. Muy bien, ustedes ya están viendo cómo siguen arribando los el tren de ondas, los trenes de ondas, y cómo en algunos momentos ya rebasaron las ordenadas espectrales de diseño y en otros pues todavía les queda un, eh, eh, un, un, un superávit de una reserva, digamos, una reserva de capacidad. Muy bien. Seguiremos pues con estas ideas
Aquí ya están terminando el arribo de las ondas. Bueno, entonces, la idea central de esta propuesta es que si yo conozco el espectro de diseño y el espectro de servicio en cualquier punto del geográfico, y si ahí se construye el edificio y lo instrumentamos, podemos tener en tiempo real el espectro de respuesta que si se queda dentro de la zona verde, es decir, que queda todavía dentro del límite del espectro de servicio, el edificio no va a tener daño. Si se sobrepasa el espectro de servicio, pero aún no llega al espectro de diseño, entonces la estructura sí va a tener daño arquitectónico, daño no estructural, posiblemente algún daño leve estructural. Pero si rebasa el espectro de diseño, entonces sí se espera que vaya a tener un daño estructural. Y con estos parámetros podemos implementar en tiempo real un plan de evacuación y una mejor toma de decisiones. Vean ustedes, este es el mapa en conjunto de los edificios que estaban en una de las diapositivas, que fueron rehabilitados. Los que fueron rehabilitados fueron estos que están acá, miren. Resulta que el frente de ondas del 2012 vino a este ángulo y a su paso fue dañando los edificios o no. Por ejemplo, vean ustedes que el edificio A, B y 1 fue con daño leve, no estructural. El edificio 2 y el edificio 3 durante el sismo tuvieron un comportamiento muy adecuado y pudieron haber continuado en operaciones. Y el edificio 4, que fue el que se dañó, sí tuvo severo daño estructural. Entonces, las autoridades de este complejo de edificios, con base en estos datos proporcionados en tiempo real, pudieron haber evacuado únicamente a los ocupantes del edificio 4. Posteriormente, a los del edificio A, B y 1, y a los del edificio 2 y a los del edificio 3, no los tuvieron que haber evacuado, puesto que los edificios tuvieron un excelente desempeño estructural durante el sismo. Para ir ya finalizando con esta charla, les decía a ustedes que este año, en el 8 de julio, hemos tenido una secuencia sísmica cuyo evento principal fue este punto que ven acá, con un 5.7, y hay dos complejos de edificios educativos de la universidad, uno localizado en la ciudad de Villanueva, que se encuentra a 11 kilómetros del epicentro, y el que se encuentra en Antigua Guatemala, que está a 17 kilómetros del epicentro. Por acá está la ciudad capital, miren. Entonces veamos a ver cómo se comportaron algunos edificios y cómo se pudo haber implementado este plan de evacuación o de toma de decisiones con parámetros cuantitativos. El edificio del campus de Villanueva, pues tiene más o menos como 19,000 metros de construcción, alberga en su hora pico a más de 2,500 personas. Y eso sí tuvo daño, pero daño leve estructural y no estructural. Sí hubo daño. A 11 kilómetros de ese epicentro, que fue muy superficial, como les digo, porque estuvo a 5 kilómetros. Pero en Antigua Guatemala tenemos otro complejo de edificios. Al día de hoy tiene alrededor de 50,000 metros cuadrados de construcción. Alberga hoy por hoy como a 4,500 personas. Y vamos a ver cómo se comportaron los edificios. Pues aquí hay algunas fotografías. Lo que hace diferente el comportamiento de este complejo de edificios al de Villanueva es que están aislados y están instrumentados también. Esta es la planta de conjunto de esos edificios. Estos que ustedes miran acá son los que están en construcción, ya construidos, y son los que están actualmente aislados. Esta es la otra fase que se está construyendo.
Y el frente de ondas vino en esta dirección. Y miren ustedes, todos los edificios aislados se comportaron sin daño, en plena operación. No hubo necesidad de implementar un plan de evacuación, un protocolo de retirar a las personas de los inmuebles, porque todos los edificios no tuvieron daño, se mantuvieron en ocupación ininterrumpida. Y esta es la dirección del frente de ondas de ese sismo. Estos sí están ahí, ya están instrumentados. Entonces, no hubo necesidad de producir pánico ni implementar por este sismo un plan de evacuación. Y lo pudimos comunicar en tiempo real, lo cual fue muy exitoso para las autoridades de este campus, que les pudimos proporcionar esta información con un parámetro cuantitativo. Aquí podemos ver un video de cómo se comportaron los aisladores que también están instrumentados durante el sismo. Aquí los podemos ver. En determinado momento van a ver ustedes que no va a haber luz eléctrica por la intensidad del sismo, pero las cámaras siguieron grabando en infrarrojo. Ven ustedes por lo que está atrás, aquí son lo que yo les decía, el movimiento que tuvo el suelo, pero prácticamente los edificios tuvieron mínimo movimiento, menos de 1 pulgada de movimiento. Ahí lo pueden observar. Y bueno, vieron ustedes cómo el edificio no tuvo movimiento diferencial entre los niveles, no hubo derivas, a pesar de que estos aisladores pues no son de la última generación. Estamos incluyendo ya aisladores de última generación conocidos como péndulo triple en otros edificios. Ahí lo pueden seguir observando. Vean ustedes cuánto se movió esto durante ese sismo, que estaba a 17 kilómetros de la zona epicentral, con muy poca atenuación porque su hipocentro estuvo a 5 kilómetros. Muy bien. En 2 o 3 diapositivas finalizo. En resumen o en síntesis, para poder implementar esta propuesta de monitoreo estructural por sismo y dar a conocer sus resultados para la mejor toma de decisiones en tiempo real, pues se requieren algunos insumos. Pues lo primero son acelerómetros, luego un sistema de hardware y software para el análisis y procesamiento de esos datos, posteriormente envío de reportes al encargado para la toma correcta de las decisiones y finalmente, con este reporte, ya tener un plan de respuesta de emergencia o contingencia para evacuar o no evacuar a los ocupantes o, por ejemplo, evacuar solo a los ocupantes de un determinado nivel y de otros niveles no, porque no lo requiere, debido a los parámetros cuantitativos que se están proporcionando en el reporte respectivo. Les agradezco mucho su atención a esta presentación y pues reitero el agradecimiento por mi invitación. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Muy interesante la presentación.
Si alguien desea realizar alguna pregunta en la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior, puede escribir ahí. Dice, los aisladores también son producto de Kinemetrix. Eh, no, estos Todavía no no. son. No, Kinemetrix todavía no tiene esa línea de productos. No, no son de Kinemetrix, son de otra compañía, como ustedes lo pudieron observar en la calcomanía que los tiene. Pues esos edificios se construyeron ya hace unos 2 años, se terminaron de construir, y los nuevos que se está construyendo fueron diseñados con aisladores de péndulo triple, que tienen una mejor respuesta que los aisladores elastoméricos. Ok, ahí tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría explicar por qué se permite aún que el puente El Incienso y el puente Belice se quede con carga vehicular estática? Sí, bueno, eh, nosotros cuando entregamos ese informe al gobierno de ese momento, pues hicieron las recomendaciones pertinentes. Eh, con el devenir de los cambios en los gobiernos, pues han decidido que sigan funcionando. Tengo entendido que se hicieron reparaciones a ese puente, reparaciones importantes para que pudieran seguir transitando. Desconozco las interioridades de esos diseños estructurales, y pues no sé decir si afortunadamente o desafortunadamente no tenemos las conexiones en el sector público para dar recomendaciones técnicas urgentes, o que esas autoridades las vean como urgentes. Nuestro papel, nuestra intervención fue en dar insumos técnicos para que las autoridades competentes tomaran decisiones sobre qué hacer con el puente. Entonces nosotros no podemos decirles a las autoridades que ya no se queden cargas estáticas que verdaderamente están produciéndole daño al puente. Y si se los decimos, pues lamentablemente no nos van a hacer caso, Dice, ¿verdad? ¿cuántas veces pueden soportar los temblores los aisladores y qué tan fiables son? Bueno, en el caso de los elastoméricos, que es la experiencia que hemos tenido hasta la fecha, este ha sido el sismo más importante que han recibido. Em, Tienen garantías por los fabricantes de creo que de 10 años. Si bien es cierto, los aisladores elastoméricos con el tiempo tienden a rigidizarse un poco más de las condiciones iniciales, lo que hace que para sismos de servicio, o es decir, sismos menos intensos, no se active, y en algún momento el edificio bajo estos sismos responda como que si no los tuviera, pero esa es una condición propia de los elastoméricos. Los ahora que estamos colocando de la última generación, llamados de péndulo triple, esos sí tienen sí pueden resistir sismos de servicio, de diseño, y por supuesto el sismo último. Pero la diferencia lo va a ser el sismo de servicio. ¿Por qué razón? Porque, vean ustedes, no se necesita que tengamos un daño estructural serio para dejar sin operaciones a un edificio. Con daños arquitectónicos, o por ejemplo del cielo falso, de las lámparas, de algunos tabiques, podemos dejar sin operación al edificio, y lo que es peor, podemos causar en algún momento daños a las personas. Y esto, claro, con un aislador de péndulo triple se suprime, porque están hechos para que puedan actuar bajo un sismo de servicio, bajo un sismo de diseño o bajo el sismo último. Entonces, por eso fue la razón de que se cambió a la tecnología de péndulo triple. Ahora, ¿cuántos sismos pueden resistir durante su vida útil? Si en los casos de los elastoméricos, si eh,
la capacidad de restitución no ha sido dañada en las curvas histeréticas del péndulo, pueden seguir operando. Si en algún momento ya quedaron con alguna deformación residual, pues sí es conveniente cambiarlo. Pero esto sucede bajo sismos muy, muy intensos. Así que no tienen, digamos, un límite siempre y cuando sus capacidades restitutivas e histeréticas se mantengan siempre, como las Ok. originales. Voy a escoger algunas preguntas más relacionadas directamente a la instrumentación porque ya nos pasamos de tiempo y no podemos responder todas. A ver, aquí tenemos 16 preguntas, ¿no? Sí, dice, ¿existen proyectos o incentivos en Guatemala para que instituciones públicas y privadas adopten tecnologías de vigilancia sísmica en sus estructuras? Desafortunadamente no existen, ni públicas ni privadas. Muchas veces, y eso es lamentable, se mira como un gasto, se mira como que se tiene que comprar más equipo y tener una empresa que le esté dando el servicio de monitoreo. Y eso muchas veces, lamentablemente, como dije, lo miran como un gasto y no como una inversión, porque los edificios que están instrumentados van a tener un menor costo de mantenimiento que un edificio no instrumentado. Pero a veces hacerles entender esto a las autoridades respectivas es bastante difícil. Entonces, actualmente no hay ningún plan de motivación para que se puedan instalar dispositivos de monitoreo en los edificios. Aun cuando se les dice, mire, la curva de costo va a ser menor para un edificio instrumentado que para uno no instrumentado, pero lastimosamente no. ¿Por qué? Porque hasta que no se produzcan sismos, hasta que no tiemble, la gente lo olvida, Sí, no, desafortunadamente. tendemos a olvidar los sismos. ¿Cuál es el periodo de mantenimiento para la instrumentación? Bueno, sí se tiene que dar un mantenimiento, sobre todo para ver si los equipos están actuando muy bien, perdón, están actuando en forma continua, si las baterías están en su situación óptima. Eso sí es necesario para que se mantenga todo listo para el momento en que se necesite. Nosotros hacemos por lo menos una vez al mes una visita a los edificios para ver cómo están funcionando sus instrumentación, si es necesario cambiarles alguna batería, en algún momento si el cable está funcionando bien, porque también a veces da problema el cableado y para tener todo en circunstancias óptimas. Nosotros aconsejamos por lo menos una vez al mes darle una visita a los sistemas de monitoreo. Ujú. Aquí tenemos, estos acelerómetros y software pueden instalarse en edificios ya creados para una mejor forma, para una mejor toma de decisiones de evacuación. ¿Y cuál es el precio en el mercado por ese tipo de sistema de monitoreo? Sí, estos edificios se pueden instalar estos acelerómetros, perdón, se pueden instalar en edificios ya construidos y tanto en edificios que se van a construir, pero en los construidos sí, se pueden instalar. Eh, el precio varía mucho porque hay que hacer un estudio de dónde ubicarlos y cuántos ubicarlos. Y eso depende de el número de niveles, de la configuración del edificio, de los metros cuadrados. Entonces, dar un precio único en este momento me es muy difícil porque hay muchas variables en juego. Cuando nos dicen que tenemos que instrumentar un edificio, pues nos proporcionan un plan, unos planos, el juego de planos, y con ese juego de planos nosotros estudiamos cuál es el número de instrumentos y su distribución óptima para que pueda tener con la menor inversión el mejor plan de monitoreo. Entonces, un dato exacto en este momento sí no lo puedo dar porque me quedaría o muy corto o muy sobrepasado en precio, ¿no? Depende mucho de cómo es el edificio, como dije, del número de niveles, metros cuadrados, etcétera. Algunos preguntan si se realizará otra charla porque no han logrado ingresar al tiempo. Queremos recordarles que la charla va a estar disponible a partir de mañana completa en el canal de YouTube de Colegio Federado de Ingenieros de Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Creo que Carol nos puede
dejar la dirección escrita aquí para que puedan entrar y revisar esta y otras charlas, las charlas anteriores, la de puentes de lunes y la de instrumentación de edificios de la semana pasada. Veo que hay muchas preguntas sobre el aislamiento sísmico. Creo que eso no es propiamente el tema de esta charla, sin embargo, podemos abordarlo en otro momento, no sé, Rolando. Podemos coordinar alguna charla para aislamiento si ya hay un interés muy importante. Con mucho gusto. Este, Claro que sí, con gusto. y solo quería hacerle yo una pregunta más. En la filmina donde usted estaba hablando de los límites de deriva para determinar las franjas de daño, usted dijo que eran 1.5 por 100, pero me parece que era 1.5 por 1000 que se Por millar, indicaba. correcto. Ujú, Ese sí, correcto. Ahí decía 1.5, fue un lapsus, es por millar. Ajá. ujú. Ok, Y 3 nada y más. 3 por millar. Sí, 1.5 y 3 por 1000. Ujú. Ok, le voy a dar palabra a Carol para poder cerrar el, el evento y muchas Muchas gracias a gracias. todos los participantes. Gracias, Marija. Gracias a don Rolando por la excelente conferencia. En el chat les acaba de colocar el enlace del canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahí nosotros colocamos todas las charlas que hemos realizado en todos estos años. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Y de nuevo, muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros y esperamos verlos pronto de nuevo en alguna de nuestras capacitaciones. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.